Now we are official. Thank you so much, everyone, for joining us today. It's a pleasure to have Louise Newton with us. Louise is a long-time Ashtangi, a practitioner. She's been practicing Astanga Yoga for a few years now, since 1999, if I'm right. And she started studying with Hamish, Hamish Hendry in London since 2000. And I asked her to join us today because she has a lot to offer. I was lucky to practice with her while I lived in London, and she is definitely a fantastic teacher. And I was very good teacher. And I was interested in picking her brain about the woman and the practice, why this is important, that as women we come together and share our experience. Now I'll go in Spanish, and then the floor, Luis, is yours. ¿Yeah? Decía, gracias a todas por veniros. Queríamos dar la bienvenida a Louise Newton. Louise es profesora de Astanga Yoga y practicante desde el 99, es cuando comenzó a practicar, y desde el 2000 bajo la guía de Hamish Hendry en Londres. He tenido la suerte de practicar con Luis durante mis años en Londres. Es una gran profesora, pero sobre todo tiene mucha experiencia, y por eso la pedí que se uniera a esta reunión y compartiese con nosotros las particularidades de practicar Astanga Yoga y ser mujer, que definitivamente las hay. Hecha esta introducción, voy a dejar el espacio a Luis. Sí, consigo encontrar Zoom. Ok. Dame un segundo, estoy con... Ahora sí. Ok. Luis, the stage is yours, as I said, todo tuyo. Hola, that's my Spanish, that's it. Sorry. Thank you for having me. Thank you for coming, and thank you for making this an opportunity to raise some money for a brilliant charity, it looks. Do you want to translate in chunks? Is that how we will do that? Do you want to translate? Yeah, okay, then we'll do that, and then we'll do a small chant and start. Okay. Quiero dar las gracias a todas por estar aquí, y vamos a ir, como decía, traduciendo trozo a trozo. A lo mejor eso hace que la charla sea un poquito más lenta en cómo fluye, pero aseguramos que todo el mundo la puede seguir. Okay. So let's just set the ground for today. If we just take our hands together. Om Sahana Bhavatu Sanana Bhanaktu Saraviryam Karavai Vahi Tejasvi Namavitamastu Navitvishai Vahi. Om Shanti Shanti Shanti. And just find yourself into space for a moment, and I think it's really useful just to think about if there's any distractions today, that you can deal with those, and to think about certain qualities. So being as present as you're able to be today, and respectful for anything that anyone might share, and perhaps keeping the charity at your heart of this morning. Decía Luis que procuremos estar presentes y encontrar un espacio de calma, encontrar un espacio desde el que nos sintamos enraizados, y que comencemos desde ahí. También que tengamos en cuenta la causa a la que vamos a apoyar hoy. Okay, so there's a few things I have to cover, but I'm very happy to answer any questions or to cover anything actually that I might know about. So please feel free to ask any questions or to steer me today. But the first thing I'm going to begin with is
looking at the female body, in particular, with practice in mind. Okay. Luis dice que va a comenzar a seguir una agenda que ha diseñado. No obstante, habrá espacio para preguntas. Después lo podemos hacer interactivo, podemos compartir. La primera parte que va a comenzar a cubrir es echar un vistazo al cuerpo femenino. So when I'm thinking about the female body, something came to mind. It's from the Gita, 1847. It's better to live your own destiny imperfectly than to live an imitation of somebody else's life with perfection. La primera vez, siempre que piensa sobre el cuerpo femenino, le viene una cita a la mente del Bhagavad Gita que dice, es mejor vivir tu vida, tu propia vida, aunque sea de forma imperfecta, que la vida de otra persona a la perfección. So when I first began Ashtanga, there weren't a lot of women in the spotlight, and the male body is very, very different to ours. Generally, if you think about Sharath, for instance, his weight and strength is in the top portion of the body. He's got very, very narrow pelvises and very, very light legs. So then just their bodies naturally very well equipped for vinyasa. And our bodies are very different. Dice, cuando ella comenzó a hacer Astanga Yoga, había muy pocas mujeres en la práctica, haciendo la práctica, o que tuviesen una posición más pública en la práctica. Pero tenemos cuerpos diferentes, que son particulares. Por ejemplo, si echamos un vistazo a Sharath Jois, la principal porción de su cuerpo está en la parte alta y luego tiene unas piernas muy, muy delgadas, muy ligeras. Y esta proporción le ayuda mucho a, por ejemplo, desempeñar los vinyasas. Pero para las mujeres esto no siempre es así. So the female body, we tend to have much longer, more elastic muscles. We carry more fat mass. Our upper body strength is less. Our pectorals aren't as strong, and our weight tends to be below the belly button. We have wider pelvises and bigger legs. Okay, and this is, we have often, not for everybody, but often, we have greater flexibility than we do our strength. And so sometimes it's difficult to control our range of movement. Decía, si echamos un vistazo al cuerpo femenino, esta dinámica cambia. Comparado con el ejemplo que nos daba antes, la mujer suele tener más índice de masa corporal que el hombre, también menos fuerza en la parte alta del cuerpo. Normalmente la pelvis es más grande, más pesada, las piernas más largas y por lo tanto también más pesadas. Y nuestro peso en general está por debajo del ombligo. Normalmente, no siempre, pero normalmente tenemos más flexibilidad que fuerza. When we think about flexibility, often we think about just the back, the hips, but it's all our body. You know, if you just look at my wrist, you know, it's little, it's really little, and I've got all this movement. So that's what I mean when often we have a lot more flexibility than we do strength around the joint, and we need to practice in a way that we can hold our flexibility so that we don't cause injury to ourselves. Cuando hablamos de flexibilidad, normalmente pensamos en la columna y pensamos en las caderas, pero en el fondo deberíamos estar pensando en todo el cuerpo. Por ejemplo, si echamos un vistazo a la muñeca, el rango de movimiento en todas nuestras articulaciones es mayor y por ello debemos practicar de una manera que nos ayude a
sostener a desarrollar la fuerza para sostener ese rango de movimiento y no causar lesión. I haven't meant to describe the female body as weaker, because I actually think women are incredibly strong. It's not just about the physical body when we talk about strength, but I think it's important to know our strengths and know our weaknesses, and then we practice with those in mind. Dice que ha intentado no referirse a la palabra más débil cuando describe el cuerpo femenino, porque las mujeres somos increíblemente fuertes. No es solamente una cuestión de fuerza física, de fortaleza física. No obstante, es importante conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas para abordar la práctica y practicar desde ahí. Often women don't have too much trouble with the postures in the Ashtanga sequence, and the main challenge points are the strength postures such as Bhuja Padasana, Uplutihi, so the lifts, and Vinyasa, and being able to float, if you want to do that. Dice que normalmente las mujeres no tenemos una gran dificultad en las posturas dentro del método, en hacer las posturas. Donde encontramos mayor dificultad es en la porción de fuerza y en esas posturas y movimientos que requieren fuerza. Por ejemplo, las elevaciones, Uplutihi, los vinyasas, flotar, si es algo que queremos hacer. Es eso lo que nos cuesta más. So, what does this all mean for us? Fundamentally, the most important thing is that we build strong centers, not just for the practice, but for our own female health. And we try to work below the armpits up and to the point of the pelvic floor. That's where we want to really build our strength. Entonces, para nosotros es importante desarrollar esa fuerza y comenzar a trabajar en ella, y por ello debemos empezar a conocernos y a trabajar desde las axilas hasta el suelo pélvico y empezar a cultivar esa fuerza y esa conciencia en ese área. So if you put your hand in your armpit and you press the arm on the armpit, you can feel perhaps that these muscles relax, and you can feel that the strength comes across the chest and into our pectoral muscles. It's that feeling that we're wanting to create, especially in chaturanga. Otherwise, what tends to happen is we overwork through here and through our neck, and it just feels really unpleasant and can cause lots of trapezius problems. So it's underneath. This is what I mean by underneath the armpit, and trying to build that strength through here and keeping this nice and relaxed. Entonces, si colocamos la mano debajo de la axila, lo podemos intentar y apretamos, sentiremos como hay una acción en el pecho y en la parte alta del cuerpo, y como el cuello se mantiene relajado y los trapecios también. Y este es el tipo de movimiento y el tipo de fuerza de activación que queremos cultivar, por ejemplo, en chaturanga, cuando hacemos chatuari, que de lo contrario estamos llevándolo todo al trapecio, estamos llevándolo todo al cuello, y eso nos puede crear problemas. Es esa acción desde debajo de la axila hasta el suelo pélvico, y esa acción en el pecho, en la parte alta del cuerpo, la que queremos empezar a encontrar, y que el cuello y trapecio esté relajado. The other, that's the top. The bottom is the pelvic floor. And I absolutely recommend that every woman does pelvic floor exercises, regardless of whether or not they have children, because it's just a hammock of muscle, and the effects of gravity that when you actually get older or approaching menopause, these will weaken. So regardless of the practice, for your own female health,
This will help the practice, but just for our own body health is pelvic floor exercises, mula bandha all the time. Mula bandha. Luis dice que hemos visto la parte alta de ese cilindro, la parte de las axilas, pero la parte de abajo es del suelo pélvico y ella recomienda a todas las mujeres, hayamos tenido hijos o no, hacer ejercicios de suelo pélvico. Mula bandha constantemente, muy importante para nosotras. But overall, I feel that that we should, drop the focus on our physical strength in the practice in terms of what it should look like, and the focus is instead on what it feels like. So if you take a posture, it's not a posture, uplutihi, the lift at the end, rather than thinking, oh, I can't get my lift, I can't get enough height, what's far more important is that you can feel where the work is happening. So it doesn't matter if I can't get my hips off the ground. What's more important is that I can feel the pelvic floor lifting, I can feel the abdomen pulling in, and I can feel in the center of my body this strengthening. And that feeling of where I'm working is far more important about what something looks like. Luis decía que, por ejemplo, cuando estamos practicando para una mujer es muy importante y estamos trabajando todo este aspecto de fuerza. Para nosotras es muy importante no quedarnos en la apariencia, en lo que la postura debería ser o cómo debería verse desde fuera, sino en las sensaciones internas. Por ejemplo, uplutihi, incluso si nos costase elevar las caderas y si sentimos que las caderas no se elevan lo suficiente y pensamos así, que cambiemos la forma de pensar y empecemos a ver, estoy sintiendo cómo el centro de mi cuerpo se activa, cómo mi abdomen está empezando a venir hacia adentro, cómo mi suelo pélvico se eleva y que nos centremos en esas acciones internas, sobre todo en esas sensaciones. I think also what's really important as I'm at this age is realizing, it's not just the physical body. There is, I firmly believe that we're layers, koshas, maybe they're familiar to you, but we have our breathing layer, our pranayama, our breathing, and we have our energetic layer. But I think often women find it very easy to carry a lot of responsibility and to do a lot of things for lots of people. And so, especially as you get older, what I feel needs more care is the parasympathetic nervous system and the vagus nerve, and that ability to be relaxed. And that's so important for your health as you approach menopause. Luis, this was a long one. You're starting to remind me of Sharath when I did the translation. He would carry on and on, and I was like, okay. I would do. No, that's no problem. That will keep me awake, keep me sharp. Dice Luis que cuando el cuerpo físico viene con diferentes capas. Tenemos la capa física, estas capas son las koshas. Tenemos también la capa energética, por ejemplo, tenemos todas las prácticas de respiración, pranayama, que tienen un efecto en esta capa, y luego capas más sutiles. Por ejemplo, las mujeres llevamos sobre nuestras espaldas muchas responsabilidades. Cuanto más mayores nos hacemos o más maduras nos hacemos, más responsabilidades llevamos. Mucha gente depende de nosotros y por ello es importante aprender a ser capaces de relajarnos, trabajar a nivel del sistema nervioso parasimpático, poder relajarnos, sobre todo según nos aproximamos a la menopausia.
Thank you, Carmen. Sorry. No problem, it's fine. I'm taking notes so that I don't forget. Oh, good. I think that's all. I'm happy to answer any questions. I know you're recording, so we'll do the questions at the end. Is that right? Is Yeah. that best? So maybe. Yeah, lo que estábamos diciendo, dado que estamos grabando para asegurar la privacidad de todo el mundo, vamos a hacer la exposición. Luis va a ir hablando en inglés, yo voy a ir traduciendo y al final de la exposición va a haber espacio para preguntas y eso ya no se va a grabar para que todo el mundo se sienta protegido y se sienta a gusto. Okay. So let's have a look at our cycles, because women we are all cycles. So looking at menstruation. Ahora vamos a hablar del ciclo femenino, de la menstruación, que es algo inherente a la mujer, específico de la mujer. And what I had in mind was actually the Yoga Sutras. I had accompaniments to the mental distractions include distress, trembling of the body, and disturbed breathing. And I have that in mind when we think about the question, do I practice when during menstruation? Dice cuando habla del ciclo femenino, cuando hablamos de la menstruación, la viene a la cabeza los Yoga Sutras, una parte de ellos en los cuales se habla de las distracciones, que son sentir angustia y ansiedad, sentir cómo el cuerpo tiembla y también cómo la respiración se agita. Y esto nos lleva a una cuestión, que es si practicamos o no practicamos durante el periodo. So let's take a look at the cycle. So day 1 to 7 of the cycle is often when the bleeding happens and the endometrium layer is shedding. And what do we notice through this time? Si echamos un vistazo al ciclo, los 7 primeros días, del día 1 al día 7, es cuando sangramos y cuando el endometrio se desprende. The body is often starting to recover. Our skin is getting better. We notice that estrogen is slowly rising and progesterone stays low. And what we might notice in ourselves is that we don't feel so good physically. For some women, when they begin to bleed, there's a drop of tension and then they can start feeling quite good. But generally, physically, we're not as strong and our energy levels can be low. Muchas veces en estos primeros días del ciclo, entre el día 1 y el 7, cuando ocurre el sangrado, no nos sentimos tan bien porque hay cambios hormonales en nuestros niveles de progesterona, por ejemplo, que hacen que nos sintamos más débiles. Muchas veces cuando nos baja el periodo sentimos un alivio, pero en general el cuerpo no se siente tan fuerte. A question we're often asked is whether or not we should practice during this phase, and I'll answer that in a second. I'll give my views on it in a second. Una pregunta habitual que la suelen hacer es si deberíamos practicar o no cuando tenemos el periodo, y va a compartir su forma de verlo a continuación. So after the bleeding phase, and just as we run up to ovulation, estrogen starts to rise and we will feel often physically and energetically much stronger. We can feel quite good in ourselves and we can feel quite outgoing. In terms of practice, this is the time of high effort and it feels good to practice. Después de que ocurre el sangrado, desde el final hasta la ovulación, en esos días los niveles de estrógeno aumentan y eso nos ayuda a sentirnos más fuertes física y energéticamente. Normalmente también nos sentimos más abiertas al entorno, más
extrovertidas y mejor con nosotras mismas. Y este es un momento en el que la práctica se puede hacer más fuerte. Tenemos ese impulso extra que la práctica necesita. After ovulation, so this is around day 14 to day 21, estrogen drops and then progesterone starts coming in, to the idea of, potential pregnancy. Some women do notice some difference around that time, but generally not. It seems to be quite a stable period. Not as good as the week before, but just okay. La siguiente fase en el ciclo es desde el día 14, después de la ovulación, hasta el día 21 más o menos. Los niveles de estrógeno comienzan a bajar y los de progesterona comienzan a subir en caso de que haya un potencial embarazo. Y en general, la sensación es parecida a la fase anterior. Tal vez no estemos tan fuertes, pero la sensación es parecida en general. And then the final phase is around day 21 to the end. It's the phase that we know as PMS often. And if the pregnancy is not going to happen, then the egg moves to the fallopian tube for the period to begin. And this is when we can notice not so great, socially withdrawn, skin troubles, we can feel swollen, we can't lift, we can feel heavy, we can have a lot more unstable joints and we can feel very wobbly. La última fase antes de tener el periodo es desde el día 21 hasta que el siguiente ciclo ocurre, que es lo que conocemos como el síndrome premenstrual. Si no va a haber embarazo, esta fase se desencadena. Y lo que ocurre es que en esta época no nos sentimos tan bien. Estamos, incluso socialmente, estamos más cerradas en nosotras mismas, menos abiertas al entorno, nos sentimos pesadas, las articulaciones están más inestables. It's really important through this phase that we recognize that we don't feel so good physically, energetically, and emotionally. It's a time of self-care and it's a time to create some space and slack. So our practice, we take the pedal off, we create that softness within our practice, we practice differently. Es importante durante esta época reconocer que no nos sentimos tan bien, tan fuertes, ni física, energética o emocionalmente. Y es un momento en el que debemos cuidarnos. And I think the main thing that comes out of understanding our cycles is that we know ourselves and we can use that information to think about how we practice over a cycle of a month and for a long-term sustainable practice. We work within rhythms. We are completely a rhythm and we live within a rhythm. Esto es importante para nosotras porque es parte de este conocimiento. Comprender nuestro ciclo a lo largo del mes es muy importante a la hora de mantener la práctica, de tal forma que podamos trabajar acorde a estas diferentes fases por las que pasamos y también podamos mantener la práctica y el trabajo según lo venimos haciendo. In September and October this year, we surveyed all the female students that came to Astanga Yoga London, and we asked them about their practice of menstruation. So I just want to share some of those findings, as you might find them interesting. En septiembre y octubre de este año, es un estudio muy reciente, en Astanga Yoga London han hecho un estudio sobre el ciclo de las practicantes, sobre el ciclo femenino de las practicantes, y va a compartir algunos de los datos que han obtenido de este estudio.
We found that our participants had very regular cycles. 3 in 10 of the women were taking hormones for various reasons and weren't experiencing any cycle at all. And they had a very different experience. 55% of the women took rest days through menstruation, and then a further 30 sometimes did. 75% said their practice had had a really positive impact on their menstruation cycle. And finally, over 50% said that the practice did not affect the regularity of their cycle. Okay, this is a lot of information, Louise, but I'll do my best. Haré lo posible. Louise está compartiendo algunos datos de este estudio que llevaron a cabo en Astanga Yoga London. Terminaron el estudio hace unos días, o sea, tenemos información fresca. Dice que 3 de cada 10, en general la mayoría de las practicantes tenía ciclos bastante regulares. 3 de cada 10 participantes estaban tomando hormonas por diferentes razones y eso hizo que no tenían el ciclo y eso hizo que su experiencia fuese completamente distinta. El 55% de las practicantes tomaban días de descanso. 1/3 de las mismas solamente descansaban alguna vez durante el ciclo. El 75% dijo que la menstruación tenía un impacto en su práctica, el 50%. Este dato lo tengo que... So, Louise, I'm getting the numbers a little weird. You say that 75% said that there was an impact on their menstruation. Is that correct? Yeah, the practice had a positive impact on their menstruation. Oh, okay. Thank you. 75% de aquellas que practicaron decían que la práctica tenía un impacto, tuvo un impacto positivo en su menstruación. Y luego, fuera de esos números, un 50% dice que aproximadamente la mitad dice que la práctica no las afectó en su regularidad en el ciclo. What we were asked is, time and time again, is should we practice through our period? La pregunta habitual es si deberíamos practicar teniendo el periodo. Overall, we think it's our view at Astanga Yoga London is it's up to the woman. En Astanga Yoga London lo que se cree que es mejor o deseable es que depende de la mujer, depende de cada cual. There's a historical context to not practicing, one of hygiene and the woman going away through menstruation. So there's this historical context, firstly, to think about. En primer lugar, hay un contexto histórico que tiene que ver con la higiene, tiene que ver con la higiene, en el cual la mujer se recluía durante el periodo, y eso es algo a tener en cuenta. Some women don't want to practice because of, for no other reason, as it just doesn't feel that it's in the flow. Apana is that downward expulsion. So by resting, they feel that they're working within the flow of their body, and it just feels right for them. Algunas mujeres no quieren practicar porque sienten que no encaja con su ciclo. Simplemente por descansar, tienen la sensación de que están siendo más armónicas con el ciclo natural de su cuerpo. There isn't any research to say that inversions and twists cause a problem through menstruation, but there is the risk of endometriosis. That's when the tissue of the womb ends up somewhere else within the female body. No hay ningún estudio en el que se nos diga que los giros o las invertidas causan algún tipo de problemas, pero sí que existe el riesgo de endometriosis, que es que los tejidos del endometrio acaben en algún otro lugar
del cuerpo. So when we menstruate, the blood pushes through by a contraction, and for some women, as the blood pushes through, there's a pullback and some blood is taken back into the body. That's called retrograde menstruation. Retrograde. Hmm. Like Mercury. Yeah. Retrograde. That was a bad joke. Luis decía que durante la época de sangrado hay una salida de sangre, pero algunas mujeres lo que hacen es absorber parte de esa sangre que sale, y esto se llama, buscaré la palabra en castellano y os la enviaré después en el chat. Retrograde. Alguna valiente me lo puede poner en el chat, si lo sabe. Retrograde es como una absorción. So my understanding for endometriosis is that it's not just that if you have retrograde menstruation, this pullback in menstruation, plus other factors, including genetics and weaknesses in your immune system, you are more at risk of endometriosis. Su comprensión es que si tienes este caso de reabsorción en tu ciclo y tienes también problemas, por ejemplo, inmunes, tienes un mayor riesgo de endometriosis. So for that reason alone, I don't think any yoga teacher will say it's okay to practice, because of course we don't know your genetic disposition or your immune system or the situation. So I don't think any teacher will say it's definitely okay. Dice que por ese motivo, dado que hay factores inmunes y también factores genéticos en juego, no cree que ningún profesor o profesora de yoga diga que no importa practicar durante el ciclo, porque existe ese riesgo y hay varios factores involucrados. I think it's more important to know your own cycle and to know your own rhythm in your body. And, you know, you have choice and agency. And some women suffer terribly physically and they won't want to practice. But some women don't bleed heavily and don't have a lot of physical symptoms, and they feel really happy to practice. So I think it really does come down to an individual choice. Bajo su criterio, su forma de verlo es que al final es una opción individual, depende de cada cual. Es importante que conozcas tu ciclo, que conectes con tu ritmo, veas cómo te sientes. Y es cierto que hay mujeres que prefieren no practicar porque no se siente bien. Y otras a lo mejor no tienen periodos muy abundantes o apenas tienen síntomas y se sienten bien practicando. Entonces, depende de cada cual. I think, you know, for some women, it's important to rest. And the body recovers when we rest, when we sleep. And so for that reason alone, you know, sometimes they need to create that space. So I just don't think it's, you know, a black and white, you know, this or that conclusion. I think it really is about tuning into your own body. Dice que muchas veces muchas mujeres realmente necesitamos descansar, y eso es importante, darnos ese periodo de recuperación, pero siempre deberíamos hacerlo desde la conexión con uno mismo. Si necesitamos crear ese espacio de descanso, hacerlo desde esa fluidez y ese encaje con el ritmo de nuestro propio cuerpo. The final thing to say about menstruation is when we did our survey, we asked women
whether they had anything to say about menstruation or what their feelings were about it in connection to the practice. Cuando hicieron el estudio sobre los ciclos en su escuela, en su shala, se centraron mucho en conocer las sensaciones y la experiencia de cada mujer dentro de su ciclo. What was sad to see is that women listed lots and lots of symptoms and difficulties. Lo que fue triste de ver es que las mujeres pusieron una gran cantidad identificaron gran cantidad de síntomas y de dificultades. And I think what came out of that for me was to really think about what our cycles mean, and they're amazing. And a lot of our female strength, I think, comes from that cycle and the awareness and sensitivity that it creates within our body, which we then take into the world. So so I just want to make that point that we are, it's a good thing. Cycles are a good thing. Menstruation's a good thing. Dice que comparado con la visión en ocasiones negativa que tenemos o más problemática que tenemos del ciclo, a ella le gustaría que pensásemos en lo que el ciclo menstrual realmente significa para la mujer, la fuerza femenina a la que se refería antes. Cree que viene en gran medida de precisamente tener ese ciclo y nos ayuda a desarrollar esa conciencia y esa sensibilidad que nos permite conectar con nosotras. Entonces no es algo realmente que sea problemático, sino todo lo contrario, una fortaleza. And particularly as you go through perimenopause and approach menopause, a healthy, positive attitude towards cycles will hold you in good stead for that shape shifting that happens at that time of life. Es importante por ello que intentemos cultivar una actitud positiva en cuanto a nuestros ciclos se refieren, sobre todo según avanzamos en nuestra vida y nos vamos acercando a la menopausia, ir viéndolos como algo positivo, nos ayudarán a navegar ese momento de nuestra vida mejor. Shall I move on to what happened, conception, pregnancy, that sort of thing? Yeah. So with this in mind, I'm thinking ahimsa. We have to always say it, don't we, when we do a yoga talk, the concept of non-violence. So when I'm thinking about conception, pregnancy, post-childbirth, ahimsa has to be one of the key things that comes to mind. La siguiente parte de la charla sería algo también específico de las mujeres, que es la concepción, el embarazo y el posembarazo. Y cuando hablamos de eso, tenemos que tener el concepto de ahimsa, de no violencia, muy claro. When it comes to conception, if you're thinking about having a family, there's no research, again, to say that there's problems with doing asana. And I've had 2 children, and it was no problem at all to practice through that time. De nuevo, cuando piensas en la concepción, en quedarte tal vez embarazada, de nuevo, igual que con el ciclo, no hay ningún tipo de investigación o de estudio que relacione el asana con la capacidad de quedarte embarazada con el embarazo en sí. Some women do have difficulties conceiving, and I guess what comes to my mind is, to again listen to your intuition, because if you're working very strongly in practice and all your energy is going into practice,
and you're quite lean, your weight is quite low, you've got quite a low body mass index, then you have to ask whether that's is that the best environment for you to conceive a child in? So that's the only thing that comes to mind about conception, really. Cuando se trata de quedarse, por ejemplo, embarazada, si estás llevando una práctica muy fuerte, si tu índice de masa corporal es bajo, si la mayor parte de tu energía va a la práctica, aunque no haya estudios sobre la capacidad de concebir, es cierto que algunas mujeres tienen dificultades y aquí lo mejor es preguntarse a una misma si lo que estás haciendo te va a ayudar a concebir. When a pregnancy happens, we recommend no practice for the first 12 weeks. And, you know, I miscarried before my children, and I did practice a bit through that time. And I don't feel the practice created the miscarriage, but you have to, it's a very difficult time, and you look to yourself to why it happened and what you did to make it happen. So for that reason alone, I would say you rest for the first 3 months of pregnancy. Louise, just to understand properly, did you say that you lost a child? Yeah. Oh, Yeah. I'm sorry to hear That's that. So Louise dice que la instrucción general es en las primeras 12 semanas, los primeros 3 meses del embarazo es no practicar. No hay estudios concretos sobre el impacto que la práctica tiene en perder potencialmente al hijo en ese tiempo, en un aborto, pero ella en uno de sus embarazos, durante los 3 primeros meses, perdió a un niño y estuvo practicando un poco y eso la dejó pensando, tal vez la hizo pensar si tal vez tuvo algo que ver o no. After the pregnancy is established, so after 3 months, it's okay to practice. Después de los 3 primeros meses es posible practicar. I think what's more important, so the baby will be fine. What's more important is what you do to your body, because you're really bendy and you're really flexible and you feel like you've got a new body, but it's just hormones. So you are at more risk of overstretching joints, overstretching ligaments and tendons, and that is much more a focus when we look at the once the pregnancy is established. Sí, estábamos hablando de esta idea de no violencia y en los 3 primeros meses la recomendación es no practicar por que el embarazo continúe. Después de los 3 primeros meses es posible practicar, pero aquí esta idea de no violencia se aplica sobre todo a ti, a tu cuerpo y cómo trabajas con él, porque por las hormonas sientes que eres mucho más flexible, es como si tuvieses un cuerpo nuevo, pero en el fondo son solo hormonas y si no prestas atención a esto, tienes el riesgo de estirar demasiado los ligamentos y las articulaciones y eso te puede crear problemas. But, you know, yet again, it's more important to think, you know, how the practice changes for your life as opposed to thinking how you maintain a practice as if it can't change, because of course it can change so that it fits in with whatever you're doing, whether it's children or non-children or work. The practice has to be flexible and fluid. Algo que es importante plantearse es cómo la práctica puede cambiar con tu vida.
en lugar de pensar en cómo puedes mantener la práctica, como si tú no pudieras cambiar. La práctica al final tiene que ser algo que se puede adaptar a tu vida, puede encajar con tu vida y tiene que ser algo orgánico y fluido. Which, brings me on to this idea of, I suppose the question is, what is it you're wanting? Are you wanting a long-term sustainable practice that's going to be with you through your life choices and as you age? Aquí lo que en el fondo es importante plantearse, cada cual debe preguntar, es qué quieres, cuál es tu verdadero objetivo. Si lo que quieres es una práctica a un largo plazo que puedas mantener y que te acompañe durante tu vida en los diferentes ciclos y momentos. And what comes to mind actually is the Gita 240. On this path, effort never goes to waste and there is never any failure. So even a little effort towards spiritual awareness will protect you from the greatest of fear. Y cuando se trata de este tema, la viene el Bhagavad Gita a la mente. Y hay una parte en el Gita que se nos dice que el esfuerzo o el trabajo invertido en nuestro desarrollo espiritual nunca es esfuerzo desaprovechado, que incluso un poco de esfuerzo y de trabajo te puede llegar a donde necesitas estar. So my take has been, I always practice, and I make that clear to the people that I live with, that if I can do my practice for me, then I'm able to give the rest of the day and the rest of the evening. I just have to do this one thing for myself, and I'm the people that I live with support that, and that's really important and is so helpful. Para ella este enfoque es importante porque la ayuda a trabajar con la práctica como una herramienta, como algo que hace para ella, para que la apoye en su vida y apoye su bienestar, y luego la deja el resto del día libre para poder dedicar a las personas de su vida y a aquellas cosas que tiene que hacer. After that, I think flexibility is really important. And, recognizing, if we think about all the things I've spoken about, recognizing the cycle that you live with on a monthly basis and the cycles that you live with in your life, and that practice will change within that. Sometimes it will just be a priority. Other times you have to let it be less important. But it's still there. You haven't lost anything. Any practice is important. Any practice is good. Anything. De que en esta misma línea lo que es importante es la flexibilidad, desarrollar flexibilidad y comprender tanto este ciclo mensual que tenemos como los ciclos en nuestra vida y ver la práctica siempre como algo positivo. Cualquier práctica es positiva. Los esfuerzos y el trabajo nunca se echan a perder, y habrá momentos en la vida en los que podamos dedicar mucho más tiempo y energía a la práctica y se convierta en una prioridad absoluta, y momentos en los que tengamos que reducir un poco la energía que dedicamos y dedicársela a otras cosas, pero es importante entender que no hemos perdido nada. La práctica sí. What I would say also is, and I'm not talking about the spiritual element at all. I'm just putting that to one side. But as a woman, towards menopause, if you are able to stick with this practice, you're in your body, your emotions, your breathing are in good shape to take on that change. And I think it's a really good support for you as a woman if you can find a way to make that commitment. Ahora, sin hablar de
de aspectos espirituales, pero simplemente como una mujer. Y según nos aproximamos a la menopausia, de que si somos capaces de encontrar la manera de mantener la práctica, es algo que va a afectar de forma positiva a nuestro cuerpo, a nuestras emociones, a nuestra capacidad de respirar. Así que consideraciones espirituales aparte, si podemos encontrar la manera, es algo de lo que nos vamos a poder beneficiar. I think, women, our bodies, how our bodies work should be celebrated. There's a huge feminine strength. Circles like this, female practitioners coming together can be a great support, because I know it's, especially if you do have children, or if you choose to have children, it's very difficult to keep the commitment. I know that. So if you can find your way through that, then it's very good for your own physical, mental and emotional health. Dice que nuestra naturaleza como mujeres debería ser celebrada. Cómo funciona nuestro cuerpo es algo que deberíamos celebrar y apreciar. Hay gran cantidad de fuerza en la mujer. Tiene mucho que ver con nuestro ciclo, y como mujeres practicantes es importante que conectemos unas con otras porque nos apoyamos. Y, por ejemplo, cuando tienes obligaciones familiares, tienes hijos, mantener ese compromiso es más difícil, pero la práctica es algo realmente que puede ayudar mucho a la salud de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestras emociones. I don't know what else to say now. I think I've covered most most things, but I'm really happy to clarify anything, because there's a lot of information, and to take any questions. Okay. Ahora, so I'm going to stop the recording.